Hasta 1850, las tierras ubicadas entre los ríos Biobío y Tolten eran una zona casi inexplorada de Chile. Desde antes de la conquista española, el pueblo mapuche ocupaba esta región y se distribuía por ella desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico. Sin embargo, en 1859, el gobierno central decidió por diversas razones ocupar militarmente estos territorios y el ejército inicia una rápida y efectiva estrategia de avanzadas que culmina en 1883 con la refundación de Villarrica en el último bastión araucano en la frontera, la naciente del legendario río Tolten. Una vez tomada la frontera y asentados los fuertes militares, el Estado chileno organizó la venta o cesión del nuevo espacio ocupado a miles de colonos y aventureros provenientes de todas partes de Chile y el resto del mundo, que ilusionados se vinieron a ocupar las nuevas tierras de la Verde Esperanza. La frontera se transformó en un territorio con una fisonomía geográfica y cultural muy diferente al resto del Chile de la época. Esfuerzo, ilegalidad e incertidumbre se mezclaron en una suerte de Far West criollo, donde diversas razas y culturas confluían atraídas por la aventura o la promesa de un futuro mejor. Sin embargo, existía un problema clave para la integración definitiva del territorio. La inexistencia de caminos adecuados hacía muy difícil las comunicaciones e impedía el movimiento de la naciente producción agrícola y maderera de los espacios colonizados. Además, se hacía difícil para el Estado ejercer su autoridad administrativa y policial en vastas zonas desconocidas en sus reales dimensiones. Por ello, en 1881, el presidente Domingo Santa María decidió impulsar con alta prioridad la extensión del ferrocarril hacia el sur recién conquistado, y de una manera fulminante, el tren se desparramó por la frontera, cubriendo con sus vías cientos de kilómetros a través de selvas, ríos y quebradas, en un proceso épico por su significado y magnificencia. En este documental, queremos invitarlos a viajar al pasado de nuestra tierra y de nuestra gente para intentar reconstruir parte de la historia de una obra portentosa que definitivamente asentó el dominio y la soberanía del Estado chileno en las provincias de la frontera, marcando durante casi 100 años la vida de 3 generaciones de chilenos que organizaron su vida en torno a la mítica figura del tren. Esta es la historia del nacimiento, el auge y la caída de un gigante. Los antiguos trenes a vapor en la región de la Araucanía.
Con la revolución industrial, el tren se transformó a nivel mundial en el principal medio de transporte terrestre para carga y pasajeros. Sinónimo de progreso y modernidad, la presencia del tren era fundamental para integrar económica y socialmente a territorios que hasta entonces eran desconocidos o de difícil acceso. En Chile, en 1851, se inauguran los ferrocarriles mineros del norte y en 1863 inicia su recorrido el tren de Santiago a Valparaíso. En 1869 se inicia el tendido ferroviario hacia el sur y solo 20 años después el tren ya estaba en Temuco, en pleno corazón de la Araucanía. ¿Qué significaba realmente el tren para la gente de la época? Al respecto, el diario temuquense El Constitucional publicaba en 1893. Ahí tenéis, señores, a la locomotora coronando la obra, trayendo para la industria, el comercio y la agricultura elementos tales de vitalidad que harán de la progresista Temuco la reina del cautivo. Hoy se conmemora para el país un acontecimiento que es una victoria, victoria conquistada sin sangre y sin armas. No es la obra del cañón, ni es el clarín del guerrero que la anuncia. No, señores, es el trabajador chileno el que con constante labor ha abierto paso a este gigante de acero. Son los vítores de todo un pueblo los que anuncian la victoria. Es el triunfo del trabajo y es la gloria de las ideas. En la Araucanía, la historia del ferrocarril no es solo la historia de un medio de transporte, ya que sus significados fueron mucho más allá de eso. Fuente laboral, correo, ambulancia, transporte de encargos, pasajeros, carga agrícola, industrial y maderera fueron funciones que convirtieron al tren durante casi 100 años en el centro de la vida de miles de personas, al punto que sin su presencia, nuestra región, en todo sentido, indudablemente no sería la que hoy nosotros conocemos. ¿Cómo se gesta y se desarrolla el ferrocarril en la Araucanía? La historia comienza en 1880, cuando la Comisión de Ingenieros, a cargo del diseño y construcción del Ferrocarril del Sur, dirigido por el chileno Víctor Aurelio Lastarria, se encontraba en Renaico, entrada norte de la frontera, estudiando la factibilidad de trazar la nueva vía ferroviaria. Ante la necesidad de cubrir zonas muy grandes y de mucha importancia estratégica y económica, la comisión decide la construcción de 2 líneas. El ramal hacia Angol y Traiguén, zona triguera ubicada hacia la cordillera de la costa, y la vía troncal, punta de lanza principal, que se dirigía directa hacia el sur, pasando por Collipulli, Victoria, Temuco y Loncoche. Respecto a la construcción de la línea troncal, Ian Thompson, en su libro Historia del ferrocarril en Chile, señala: el contrato de construcción fue asignado en 1884
a la empresa Meyers y Hillman y las obras se iniciaron de inmediato. En febrero de 1888, la punta de rieles se hallaba en Collipulli, donde los ingenieros debieron hacer un pequeño alto en sus labores, esperando la llegada de las piezas del viaducto del Malleco, encargadas a la mundialmente conocida empresa francesa Schneider y Le Creusot. De una envergadura de 387 metros y una altura aproximada de 100, el viaducto del Malleco vino a ser uno de los puentes ferroviarios más altos de América del Sur. La solemne inauguración del viaducto se efectuó con la presencia del presidente José Manuel Balmaceda el 26 de octubre de 1890. Paralelamente, miles de obreros seguían trabajando en la extensión de la vía hacia Victoria, enfrentando la selva virgen y los obstáculos que imponía una geografía llena de ríos, cañadas y esteros, que hacían muy difícil el avance de las obras. Gustave Vergniaud, ingeniero belga, contratado por el Estado chileno para desempeñarse la construcción de este tendido troncal, asombrado, relata en sus memorias. Viajamos a caballo hacia las zonas de faenas y me pregunto si estoy soñando, si soy yo mismo el que se encuentra ante esta fabulosa vegetación. Jamás me imaginé estos árboles desconocidos, estos troncos muertos mantenidos en pie por un entrelazamiento de lianas que las amarran a los otros árboles. Resulta un espectáculo verdaderamente feérico. Toda esta verdura forma arcadas sobre nuestras cabezas y por aquí debemos hacer pasar la vía ferroviaria. La parte norte de esta línea está bajo la dirección de la Comisión del Ferrocarril de Victoria al río Tolten, a la cual yo pertenezco, y el ingeniero jefe es don Luis Robert de la Mahotier. Los estudios están terminados hasta Temuco y se está trabajando al sur de esta ciudad hasta el mismo río Tolten. El trabajo de la línea está en todo su apogeo. Se ocupan 1.800 obreros. Al fin de mes llegará la primera locomotora y ahora estamos ocupados en colocar los primeros kilómetros de rieles. La habilitación de innumerables puentes y acueductos me da mucho trabajo y recién comienzo los estudios de una red de canales para la captación de las aguas en invierno en todo lo largo de la línea. Solo 5 años después, el mismo Gustave Vergniaud terminaba la construcción del imponente puente ferroviario sobre el río Tolten y la vía troncal se abría paso por la cordillera de Maguidanche a través del túnel de Afquintue para conectar finalmente con Osorno en 1899. Así, en el último año del siglo XIX, la línea ferroviaria troncal, que pocos años antes parecía un imposible, era ya una realidad. Paralelo a la construcción y habilitación del tendido troncal, se desarrolló desde el norte hacia la costa el ramal desde Renaico a Angol, Los Sauces y Traiguén.
El ferrocarril era la herramienta precisa para estimular el desarrollo de una intensa actividad cerealera en la nueva provincia de Malleco. El esfuerzo de miles de colonos suizos, alemanes, italianos y españoles, unido a la increíble fertilidad de los suelos vírgenes, hicieron que el trigo de la frontera abasteciera con creces la demanda nacional, llegando incluso a exportarse a través del puerto de Talcahuano. Hacia 1900, la zona conocida como el Granero de Chile estaba conectada casi en un 100% por el nuevo ramal, el cual ya se había repartido a su vez en subramales hacia Purén y Capitán Pastene, formando una red que comunicaba más de 15 pueblos y localidades intermedias. Los antiguos fuertes de Traiguén y Angol se convirtieron en ciudades que fueron el centro de la vida industrial, comercial y cultural de la época. Así, gracias al ferrocarril, Malleco se incorporaba de lleno a la naciente República de Chile, convirtiéndose a inicios del siglo XX en la principal zona agrícola del país. Entre 1910 y 1940, el Estado chileno siguió estimulando el desarrollo del ferrocarril y numerosos ramales siguieron desprendiéndose desde el tendido troncal, fundamentalmente hacia el este, en dirección a los cajones de la precordillera andina. Ya en 1906 se había iniciado la construcción del ramal desde Púa a Curacautín, el que conducía hacia la frontera forestal de ese momento. 10 años más tarde se construyó un ramal que iba desde Cajón hacia las localidades de Vilcún y Charquenco, importante el primero por la producción de trigo y ganado y el segundo por la de maderas. Entre 1921 y 1924 se construyó desde Freire el tramo hacia Cunco y entre 1928 y 1934 desde Loncoche el ramal alimentador de maderas que vendría desde Villarrica. Así quedaba asentado el dominio nacional sobre toda la zona de la precordillera andina de la Nueva Araucanía y se fortalecía el desarrollo de polos económicos como Curacautín, Charquenco, Cunco, Vilcún y la misma Villarrica. Las razones que explican estos ramales son el florecimiento de una tremenda actividad maderera y además en la necesidad de conectar el ferrocarril con los pasos cordilleranos hacia Argentina por razones militares y económicas. Poco a poco, la fisonomía de nuestra región iba cambiando, creciendo y transformándose en una fuente surtidora de recursos naturales que para entonces parecían inagotables. Entre 1940 y 1970 se completa la red ferroviaria regional con la conexión del ramal de Angol y Traiguén con el ferrocarril que unía la zona portuaria y carbonífera del Lebu, Lota y Talcahuano.
Más al sur, se consolida en pleno funcionamiento el ramal de Temuco a Carahue, construido a partir de 1905, hacia una zona de alta concentración indígena y puerto fluvial de importancia que conectaba al mar por el río Imperial hasta Puerto Saavedra. Además, se extiende un ramal desde Freire hasta Tolten, para cumplir con la aspiración de contar con un centro de aprovisionamiento de productos del mar, que llegarían por esta vía hasta los principales centros urbanos de la región. Después de ingentes trabajos y sacrificios, se completa la perforación del túnel Las Raíces, en plena cordillera de los Andes, para llegar con el riel desde Curacautín hasta Lonquimay, en 1968. Los trenes de la Araucanía se habían transformado en un gigante que con sus innumerables tentáculos formaba una intrincada red que a través de transbordos y combinaciones transportaba carga y pasajeros por todos los pueblos, localidades rurales y ciudades de la antigua frontera, desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico. El tren marcaba con sus horarios y movimientos el ritmo de vida de una región que, a pesar de su brusco despertar, luchaba por lograr un desarrollo sustentable y, en esta perspectiva, a pesar de trabajar con pérdidas notables en algunos recorridos, el ferrocarril era un servicio público que el Estado debía mantener. Ya en 1888, el ministro de Industrias y Obras Públicas, don Vicente Larraín, expresaba ante el Congreso Nacional: se comprende fácilmente que la explotación de los ferrocarriles no puede hacerse en la forma que lo haría una empresa industrial, interesada principalmente en que el capital empleado le produzca la mayor utilidad. Las bajas tarifas que se cobran y el establecimiento de trenes locales cuyas entradas no bastan a costear sus gastos, pero que son exigidas por el buen servicio, manifiestan que los ferrocarriles deben considerarse ante todo como un elemento de protección a la industria nacional y a los intereses generales del país. Este criterio de servicio se mantuvo en mayor o menor medida en todos los gobiernos nacionales durante casi todo el siglo XX. Sin embargo, a fines de la década del 70, la situación de los ferrocarriles cambió bruscamente, no solo en la Araucanía, sino en todas partes de Chile. Así, antes de 1980 ya se había paralizado el transporte de pasajeros en la mayoría de los ramales araucanos, manteniéndose solo algunos recorridos esporádicos locales para el transporte de carga. Ya hacia 1985 ni siquiera estos trenes corrían y las viejas estaciones, puentes y vías empezaron a perderse en el olvido. Esta situación, unida al agotamiento de los recursos naturales y la masificación del transporte carretero, mucho más barato y rápido que el ya antiguo tren a vapor, fueron los tiros de gracia que terminaron con el tren, y a pesar de las innumerables solicitudes de los usuarios y la férrea lucha dada por los sindicatos ferroviarios, los carros y locomotoras comenzaron a desaparecer de las viejas vías y estaciones. Ante la desidia de los nuevos habitantes urbanos de la Araucanía y la fría mirada de las nuevas autoridades de la época, se consumaba la caída del gigante.
A inicios del siglo XXI, se inaugura un nuevo servicio ferroviario entre Santiago y Temuco, diseñado con un moderno concepto empresarial. Mientras, en los ramales abandonados y pueblos moribundos, fierros oxidados y estaciones derruidas nos hablan en silencio sobre un pasado maravilloso que nunca volverá. Las vías se desmontan para vender los rieles y durmientes como material de desecho. Las estaciones se derriban para ocupar sus terrenos en la construcción de poblaciones y miles de metros cuadrados se venden a particulares para fines de diversa naturaleza. Sin ninguna consideración, nuestro patrimonio ferroviario se licita al mejor postor, sin pensar que con ello estamos enterrando para siempre un pasado glorioso que las generaciones futuras no podrán conocer. En muchas de las estaciones y localidades visitadas por nuestro equipo, lugareños se acercaron amablemente para preguntar si acaso éramos funcionarios de ferrocarriles. Ante nuestra negativa, asentían decepcionados y comenzaban a contar infinitas historias sobre la época de gloria de cada pueblo. Además, esperanzados nos decían que existían rumores ciertos sobre una posible vuelta del tren para ellos y sus comunidades. La respuesta es dura y desoladora. Ya nunca más pasarán trenes de ningún tipo por las viejas estaciones, porque las vías, los durmientes y puentes construidos con el esfuerzo de miles de personas ya no existen, o muy pronto dejarán de hacerlo, para convertirse en leña o fierro de fundición. Por ello, al finalizar este trabajo, queremos plantear la urgente necesidad de abrir espacios de reflexión, sobre todo en las autoridades regionales, respecto a la forma en que los nuevos habitantes de la Araucanía nos relacionamos y comunicamos con nuestro pasado. La Araucanía es un espacio geográfico sensible, y si sus habitantes no somos capaces de reconocer la riqueza cultural de nuestra región, nunca podremos entender a cabalidad los procesos históricos que nos han llevado a ser lo que hoy somos. Quienes saben de dónde vienen, saben también para dónde van. Ojalá este trabajo contribuya a detener la destrucción y venta compulsiva de lo poco y nada que queda de los antiguos trenes de la frontera. Su historia y su legado le pertenecen no solo a Ferrocarriles, sino a todos quienes sentimos al tren como parte de nuestra vida. Con pesar, pero a la vez con esperanza, finalizamos aquí la historia del auge y la caída de un gigante: los antiguos trenes a vapor en la región de la Araucanía.